comunidad lésbico, gay, TTGI, no sé, cuántas construcciones hay. Entonces les digo, esas son las 50 construcciones sociales que llevamos nosotros como sociedad. Y ¿cuál es el problema que tenemos? Que a veces no hacemos como sociedad no asimilamos los hechos y los cambios sociales. Y vemos que en el siglo XX, por ejemplo, otro ejemplo, la tecnología, si lo trasladamos al ámbito jurídico, el litigante del siglo XX no es el litigante del siglo XXI. ¿Y a qué me refiero? Que ha habido cambios y hechos sociales, como lo señala, ahorita es lo que les estaba explicando, lo del sociólogo Emilio Durkheim, cuando habla de los cambios sociales, de los hechos sociales, perdón. Y eso, ¿cómo lo relaciono? Yo les digo, el litigio en el siglo XX, el litigio tradicional era de que si existía, si se solicitaba a una asesoría jurídica a alguien de ustedes o a mí, bueno, mientras a mí no, porque en el siglo XX yo no litigaba, yo empecé a litigar hasta el 2000, al año 2000, 2001. Pero bueno, los abogados que ejercieron su profesión de litigantes en el siglo XX, no sé, en 1970, el año 2000, y bueno, quizá antes también, ¿cuál era la manera de trabajar? Prestaban una asesoría jurídica y esa asesoría jurídica, pues obvio que se tenía que hacer una representación ante los tribunales por medio de un documento. Un documento que en la mayoría de las ocasiones era escrito en máquina de escribir, esas máquinas de teclas, se hacía de esa manera o quizás se comparecía de manera verbal, pero la mayoría de las ocasiones en escrito de este tipo de máquinas. Y llegamos al siglo XXI, y bueno, ya a final del siglo XX, principio del siglo XXI, y esa forma de trabajar cambia. Llega la computadora. Entonces les digo, son hechos sociales que nos debemos ir acostumbrando, y si bien el ejercicio, el ejercicio nos maneja una población escolar dentro de un ámbito rural, pues bueno, también tenemos claro que está en el ámbito jurídico también ha habido hechos sociales que a veces no los asimilamos. Otra cuestión, por ejemplo, en materia de archivos o en materia de control de expedientes en los juzgados. Tradicionalmente se llevaba un juicio en un juzgado y yo para tener acceso al expediente, yo tenía que ir a comparecer al juzgado, tenía que ir a pedir a ventanilla y hacer un expediente así de este grueso, incluso algunos tomos. Esa era la manera de consulta material. Llega la era digital y que es la que estamos transitando como sociedad en muchos aspectos. Tan es así que estamos aquí en las clases digitales. En el ámbito jurídico llega la tecnología digital y hoy ya no es necesario que yo tenga que comparecer físicamente ante la oficina de partes de un tribunal, sino que mi consulta la puedo hacer vía digital. En este caso, como lo comentaba, ya lo comentó dos veces Gerardo, es asimilar los hechos sociales, ¿no? Les digo, eso de las construcciones sociales es porque a veces no las entendemos y porque, pues bueno, a veces no asimilamos esta forma de transición social. Pero bueno, no sé quién más quiera participar, jóvenes. Yo pienso que sí se influyó aquí en haber cambiado la ley del 92, pero como siempre, yo siento que también fue para beneficio bueno, en ese entonces era el presidente Carlos Salinas, Uh -huh. como que se hace también para beneficio de algunos políticos,
porque también como que siento que se abusa de las costumbres de los pueblos o de las gentes indígenas, porque mucha gente de ahí no sabe ni siquiera escribir. Y pues así, por ejemplo, a mí me tocó cuando estaba en la banca, que a mucha gente les compraron sus terrenos súper económicos, hasta a menos de $1 el metro cuadrado. Y pues sí, como que sí, siento que sí se abusó de esa gente en ese tiempo. Y y pues desafortunadamente ahorita sí ha implicado, pues sí ha afectado a la sociedad, todos esos cambios que Sí, aparentemente han sido para bien, pero no tanto. sí, exacto, sí. Ahorita lo relaciono con el sociólogo este que les acabo de subir en el WhatsApp. Ahora ya pude abrir el archivo de Excel. Voy a pasar asistencia, jóvenes, rápidamente. Arturo Israel, Karen Alexia. No, espera, no estoy viendo. Espera. Es Héctor, más bien. No está Héctor. Violeta, Yasmín. Buenos días, profesor. Sí, sí estoy. Héctor Gerardo, Arellano. bien, ya la apunté. Gerardo Ismael. Sara Presente, Abraham. profe, buenos días. Buenos días. Gerardo, digo, César Abraham. Erika Alejandra. Cristian Saúl. Presente, profe. Presente aquí, Cristian. Sí. Lucio. Alondra Guadalupe. Montserrat. Norma. Presente. Buenos días. Marlene. Buenos días. Marlene. Presente. Daniel. Noé. Irwin. Presente, Perla profesor. Perla Lisbeth. Ara. Elsa. Presente, profe, buen día. Buen día. María Cristina. Yasmín. Elsa Janet. Presente, buenos días. Buenos días. Isaac. María Isaac. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Guadalupe Ariana. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Demir Adán. Blanca Estela. Profe, perdón, la compañera María Cristina, puso en el chat que no funciona su audio. Bien, ahorita lo checo. Ya le puse asistencia. Gracias. Sí. Blanca Estela. Cuando hay situaciones así, avisen a jóvenes, porque yo estoy en mi pantalla, tengo la lista de Excel. No estoy pero Blanca Estela está. La Verónica. Presente. María Guadalupe. Gloria Edith. Presente, profe. Bien. Paola Montserrat. Presente. Rafael. Presente, buen día. Buen día, Joel. Presente, buen día, maestro. Buen día, César René. Juan Manuel. Presente. Andrea. Hola, buen día. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Esmeralda, ¿sí está? Julio Alberto. Presente. Marta Yasmín. Bien, faltó alguien, jóvenes.
No, se los comentaba. Este desafío lo relaciono con eso, con lo que son los hechos sociales. Y Emilio Durkheim, un sociólogo muy, muy conocido del ámbito de la sociología y de origen francés, pues bueno, nos habla de cómo pueden ser los cambios, los hechos sociales. Nos habla que son hechos morfológicos, institucionales y de corrientes de opinión. El morfológico es aquel que da forma a la sociedad. El institucional ya están impuestos en una sociedad. Y el de opinión pueden ser llamados de moda, es algo que no perdura en el tiempo. Bajo esta clasificación de hechos sociales, del hecho social según Emilio Durkheim, el desafío, ¿qué tipo de hecho social será? Morfológico, institucional, de opinión. ¿Qué consideran ustedes, jóvenes? A los que no han participado, si no, no les voy a poner participación, jóvenes. Puede ser de opinión porque pues, la población tiene que cambiar su estilo de vida, la forma en que se conduce como población o como sociedad y sus reglas de vida, la forma que tiene que adaptarse a las leyes que se les impongan o al grupo social que tengan que adaptarse nuevamente. Ya, Norma, ya la apunté. Ahorita doy mi opinión. ¿Alguien más, jóvenes? Norma dice que es de opinión. ¿Quién más? Yo, profe. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Estamos en el desafío. El desafío nos habla voy a hacer una recapitulación para plantear de nuevo el interrogante. En este desafío, bueno, vemos que están en un entorno escolar donde ahí ven que al platicar con los alumnos, esto les expresan que ya ellos ya tienen inseguridad están en un ejido y estos ejidatarios están ya inseguros, están incómodos, inquietos porque su entorno rural se empieza a delimitar. ¿En qué sentido? Pues empieza a bardear, empieza a haber construcciones de pasar de solares a campo abierto, de solares rurales, empieza a haber ya construcciones ahí a los alrededores, empieza incluso a vivir ahí personas ajenas al ejido, pero que como han comprado, pues bueno, ya son ahora sí que avecindados en esos lugares. Les digo, son las comunidades de los ejidos, pues se los conocen, son lugares que no hay delimitaciones, que hay regularmente los ejidos se fraccionan y se entregan por solares o por diversas hectáreas a cada miembro del ejido. Esto empieza a cambiar y pues bueno, la pregunta que nos hace el desafío, ¿qué sucede en una población cuando las normas sociales y jurídicas son modificadas? Esa es la pregunta. ¿Es posible restablecer un orden social que integre las demandas de todas las partes involucradas? Y yo lo relaciono con el sociólogo Emilio Durkheim, que nos plantea los hechos sociales. Y nos dice que para él, un hecho social, dice que es aquel comportamiento, es aquella manera de ver, de pensar, actuar y sentir. Yo como persona puedo ver, actuar, sentir más allá de mi conciencia, sino que bajo la apreciación de mis sentidos, un hecho social.
Yo les había comentado hace rato lo que son pasar, por ejemplo, de ser un litigante del siglo XX a ser un litigante del siglo XXI. Un litigante que antes utilizaba una máquina de escribir y que hoy utiliza una computadora, incluso voy más allá, hasta esas, la telefonía, con un teléfono puede uno estar elaborando escritos y enviarlos vía digital. Al final de cuentas son hechos sociales. Y hay personas, yo les digo, que se rehúsan a la tecnología, hay abogados que se rehúsan a la tecnología. No les digo que conozco personas que siguen haciendo escritos de máquina de escribir, pero que son muy pocos, pero se rehúsan a la tecnología, o nos rehusamos como litigantes a la tecnología, y en lugar de pasar a la era digital, pues bueno, mejor vamos al juzgado físicamente. Bajo este planteamiento de la asimilación de los hechos sociales, siguiendo a Emilio Durkheim, hay tres tipos de hechos. El morfológico, que es el que viene a dar forma a una sociedad. El institucional, que ya hay normas y estructuras impuestas en una sociedad. Y los hechos sociales, corrientes de opinión, que también pueden ser llamados de moda, es algo que no perdura en el tiempo. Bajo esta explicación, yo les pregunto, el desafío que estamos desarrollando, que estamos debatiendo en este momento, ¿qué tipo de hecho social será? Norma señala que es corriente de opinión. Me imagino que es un movimiento de moda. Yo les pregunto a los demás, ¿será un corriente de opinión? ¿Qué opinan? Yo opino que sí, profe, porque yo, bueno, como lo comprendo, es como que es una forma de actualizar la zona urbana en donde, bueno, o sea, bueno, sí, es una forma de actualizarla, como de modificar, ¿no? De que haya nuevas, ¿cómo se le puede decir? Bueno, modificar esa zona, esa parte, o sea, vamos, como lo comentaba usted, o sea, ir actualizando esas cuestiones para que a lo mejor para tener más beneficios en cuestión como personas, ¿no? Digo, algunas personas a lo mejor sí optan bueno, no están de acuerdo porque al final de cuentas están invadiendo una zona en las que toda la vida han crecido con esa imagen, y pues a lo mejor muchas veces a lo mejor sí les afecta a ellos como sociedad, ¿no? Porque les va a decir, bueno, ¿por qué? O sea, el cambio, ¿a qué se debe? O cuestiones como, bueno, yo pienso que sí debe de ser así. Bien. Bueno, a ver, lo escucho. Pero bueno, yo pienso que es morfológico. A ver, lo sigo escuchando. Yo opino que es morfológico, ya que también hay un cambio evolutivo y nos invaden ya, como dijo Emilio Durkheim, los sentimientos, el pensamiento, el sentir, lo que nos hace sentir a más allá de la conciencia. Y también sería ya después como de opinión, porque ya se involucran todos los hechos sociales, los cambios sociales, las opiniones sociales, se empiezan a establecer leyes nuevas, ya que ya dependiendo del lugar, ya si es un espacio rural que se va a urbanizar y dependiendo la modificación, ¿no? Yo pienso que es más morfológico que opinión. Perfecto, Gerardo. Yo también opino que es morfológico porque en corrientes de opinión, o sea, dice que también pueden ser llamadas moda, pero es algo que no perdura en el tiempo, o sea, que no dura. Entonces, pues como la gente nueva llegó a vivir ese lugar, entonces pues me imagino que ya se queda ahí definidamente. Entonces es más como morfológico, porque da forma a la sociedad, o sea, en dicha forma van a cambiar las formas de pensar tal vez de algunos habitantes de ese pueblo, no de todos, pero de unos, y va a cambiar de una u otra forma. Exacto. Sí, yo les digo, como dijo Guadalupe y Gerardo, para mí es un cambio morfológico, sobre todo porque
yo les comentaba en la clase anterior, estamos en el derecho, y les digo, y no estoy generalizando, ya ustedes tendrán, al final cuando están recibiendo una formación universitaria y tendrán su propio criterio. Pero para mí el derecho es más allá, es un conjunto de normas jurídicas. Pero el derecho para mí son hechos jurídicos, es la conjugación de hechos sociales y hechos jurídicos. No nada más, tan es así que tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que para mí, yo no puedo entender el derecho si no lo asocio al punto de vista político, social y jurídico. El derecho yo no puedo decir, no, es que el derecho nada más son leyes y las cuestiones políticas y sociales son aparte. Para mí no. Les digo, a mí hablar de derecho es, yo creo que es lo que me fascina del derecho, que podemos introducirlo al método científico, al método empírico, y que podemos hacer diálogos interdisciplinarios con el derecho. ¿Qué significa? Que yo puedo aplicar, por ejemplo, la antropología jurídica o la historia social agraria, o la ciencia política y la cuestión legal. Es decir, el derecho se puede relacionar y se pueden establecer diálogos de comunicación con el derecho y otras ramas del conocimiento. El derecho y la sociología, la psicología, la historia, la antropología, la filosofía, y así podemos ir siguiendo, ir citando más ramas. Entonces, ¿por qué les señalo todo esto? Bueno, porque desde el punto de vista social, pues yo les digo, nosotros como sociedades, históricamente, desde que somos país, bueno, desde que lo que hoy es México fue considerado una colonia, o lo que fue llamado la Nueva España, y después en 1821 se hace se logra la independencia de la Nueva España y se nombra lo que hoy es México. Pues bueno, siempre hemos estado sujetos o subordinados a un orden económico. La historia de las sociedades, todos han siempre estado dentro de un orden económico y social, y las corrientes ahora sí que más importantes, o las que han provocado las diversas discusiones, ha sido el capitalismo y el socialismo. Ya después de cada uno de estos dos han salido nuevas escisiones, que si el comunismo, que si el liberalismo. Pero bueno, llegamos al siglo XX y yo les comentaba, el siglo XX en nuestro país, en 1982, con el presidente Miguel de la Madrid, se adopta el modelo económico neoliberal. ¿Qué pasó de 1917 a 1982? Pues bueno, en 1917 se consuma una revolución, termina una revolución que comenzó en 1910, y en 1917, con la promulgación de la actual Constitución, se abarcaron diversos rubros: el jurídico, el social, el económico. En el jurídico, que es nuestra materia, pues bueno, se crearon las garantías individuales. En el punto de vista económico, político y social, el modelo que permeó de 1917 a 1982 es el llamado nacionalismo revolucionario. ¿Y este modelo económico en qué consistía? Pues bueno, en que el Estado era el que monopolizaba diversos sectores de la administración.
y era el Estado el que creaba, por ejemplo, tenía el monopolio de las comunicaciones, tenía el monopolio de la tecnología, y como ejemplo, bueno, a lo mejor algunos de ustedes no les tocó vivir eso, pero bueno, se crearon de 1917 al 82 más de 1000 paraestatales, como cuáles: CONASUPO, Teléfonos de México, y en materia de televisión, Imevisión, Ferrocarriles Nacionales, no sé, muchísimas compañías paraestatales más, la Comisión de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro. Y estas paraestatales, pues bueno, pertenecían al gobierno, al Estado. El Estado era el que las administraba. Este era el modelo nacional revolucionario, de que yo, como ciudadano, pues bueno, yo tenía beneficios a través de estas paraestatales. En CONASUPO, pues bueno, iba a comprar la leche o surtir mi canasta de bienestar. ¿Qué sucede en 1982? Que Miguel de la Madrid, el presidente, dice: no, ya este nacionalismo revolucionario ya no funciona, ya no le debe de corresponder al Estado proveer esos servicios a la ciudadanía. Y yo voy a traer el modelo económico neoliberal, que no es otra cosa más que entregarle todo este tipo de funciones a los particulares. Yo ya como Estado, yo ya no tengo que tener la telefonía a mi servicio. O sea, yo no la tengo que administrar y darle funcionamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner a la venta Telmex. ¿Y quién compró Telmex? Bueno, Carlos Slim Elú. Voy a vender Imevisión, porque yo ya no puedo sufragar los gastos de esa televisión. Se la vendo a Ricardo Salinas Pliego. CONASUPO, Ferrocarriles, pues lo vendo a Estados Unidos. Y poco a poco el Estado fue vendiendo todas esas compañías paraestatales, porque esa es la política del neoliberalismo. Y el neoliberalismo llega como modelo económico y dice: yo voy a llegar a México, pero también necesito que todas las paraestatales pasen a particulares, porque el Estado no funciona, porque el Estado es burócrata, porque el Estado ha fomentado corrupción, y eso no impide el desarrollo. México está en vías de desarrollo, y para pasar a ser una potencia mundial tiene que dejar la administración a particulares. Y yo también, como neoliberalismo, les pido a México que modifiquen sus leyes, o los principales pilares en los cuales he estado por más de 7 décadas, que fue desde 1917. Entonces, yo voy a pedir una serie de reformas estructurales en la educación, en materia agraria, en materia educativa, en materia laboral, en materia fiscal, en materia judicial. Eso es el neoliberalismo, no meramente una cuestión económica simple, sino que es trasladar la administración a los particulares. Explicado de esta manera, pues bueno, para mí es un hecho social morfológico. ¿Por qué? Porque nosotros desde 1982 nos están, al final de cuentas, moldeando, o nos están llevando a un cambio de sociedad. No puede ser corriente de opinión, porque no es una moda el modelo económico neoliberal. No es una moda, y les digo, yo no sé, aunque el presidente actual diga que ha terminado el neoliberalismo, yo todavía no veo indicios de que esto termine, que es un modelo económico que ya lleva más de 30 años, que hizo reformas estructurales y que esas reformas están vigentes. No podemos decir que ha terminado el neoliberalismo. No puede ser institucional, porque bueno, eso no fue impuesto, sino que fue un traslado, un hecho social que evolucionó de un modelo económico a otro. Y que les digo, por eso para mí el derecho no solamente es aquel conjunto de normas y estar interpretando y discutiendo la norma, sino
el hecho social que trae detrás de esa norma. Al final de cuentas, no sé si están llevando introducción al estudio del derecho, pero en la introducción al estudio del derecho ustedes van a ver cuáles son las fuentes reales y las fuentes formales. Las fuentes formales es la norma escrita, las fuentes reales, aquellos movimientos que van encaminados a la generación de esa norma. Entonces, para mí es un hecho morfológico, pero bueno, los escucho. No sé quién tenga duda o algún comentario, jóvenes. Sí, es que hablándolo a nivel global, yo creo que sí es un hecho morfológico, porque pues ya implicaría todo el cambio de las leyes, como usted menciona, o hasta como se menciona, la división política hasta de un lugar, o cómo se subdivide como en municipios, o puede ya subdividirse ya no en ejidos, sino en colonias. O sea, ya es un cambio que abarca todo el paisaje, el ambiente que se viva en esa comunidad que antes podría haber sido rural y pasa a ser Urbano. sí, ya digamos que una comunidad más extensa. Entonces sí, a lo mejor yo lo veía en un punto de vista como que Pasajero. de un medio rural, o sea, donde está el grupo. Ya a nivel global sí abarca muchísimas cosas. Sí, sí, les digo que es morfológico, les digo, al final de cuentas estamos en una sociedad neoliberal y no, no es que se haya creado en México este modelo económico, sino que somos parte de, como lo comenta Norma, al final de cuentas somos economías globales. Y la globalización que surge en el siglo XX, XXI, más bien inicios, pues bueno, la globalización, así como trae beneficios, trae perjuicios. Beneficios, pues son muchos. Por ejemplo, con la tecnología, la mayoría de ustedes lo han de ver. Simplemente en comunicaciones, pues vemos, yo recuerdo, por ejemplo, en el 92, 91, hacer una llamada a Estados Unidos era yo creo que hoy en día es como 20 pesos el minuto, no sé, o 10 pesos. Y era vía telefónica, ¿no? O eso de pensar que era con cámara y eso que hacemos con los celulares, que hay transmisiones en vivo, eso impensable. Entonces les digo, son hechos sociales, esos son partes de los beneficios de la globalización, que yo pueda hoy estarme enterando de noticias en el extranjero o estar presenciando hasta videoconferencias en otros países en materia jurídica, hacer una llamada a otra parte del mundo y no sé, el comercio digital, ¿no? Que yo puedo pedir productos de otros países. Eso y en cuanto también la tecnología, bueno, que yo puedo buscar en los buscadores, localizar información jurídica. Si a mí me interesa los juicios orales, pues yo puedo meterme a Google y buscar diversos libros, en YouTube ver audiencias. Entonces, esos son los beneficios. Los perjuicios, pues bueno, que nos hace sociedades codependientes, ¿no? O sea, que no tenemos nuestra propia economía, una economía mixta como la que hubo antes de la llegada del neoliberalismo. ¿Y a qué me refiero? Hoy basta, por ejemplo, ayer veía, esta semana a partir del miércoles se ha trabajado una nota a nivel local que la compañía GM suspende labores, bueno, para los que no son de San Luis, ¿verdad? Compañía de GM suspende labores por 2 semanas por la falta de chips. Entonces es cuando uno cuestiona que esos son los perjuicios de las economías globales, ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiera una economía interna, pues yo creo que eso no tiene relevancia. Aquí se produce y se hace el chip, pero no, se depende de una economía extranjera y eso trae pérdidas y trae
pues desempleo, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé quién quiere comentar algo, jóvenes. Hola, buen día. Sí, profe, yo quiero comentar algo respecto a lo que hablaba de que usted lo predomina como algo morfológico, pues sí tiene mucha razón, y tomando en cuenta respecto a todo lo que abarca el derecho, aunque la sociedad, o sea, estemos como muy antigua o no querramos como acatar todas las leyes nuevas, siempre de todas maneras va a estar ahí el derecho en todos los ámbitos. Y es algo que a mí me llama mucho la atención porque, o sea, dependemos totalmente de él. Aunque no querramos, estamos relacionados desde el hecho de ir a trabajar, de tener servicios como el acceso a la salud, a la seguridad, a la educación. Todo eso conlleva a lo del derecho. Entonces, somos seres que nos adaptamos, aunque a algunas personas nos cuesta un poquito más, pero pues nos tenemos que adaptar. No es si quieres o no, tienes que hacerlo, en mi punto de opinión. Gracias. Sí, exacto. ¿Quién participó? Es Andrea, ¿verdad? Andrea Núñez. Sí, le digo, para mí el desafío es un cambio morfológico, es un hecho social morfológico. Ahora bien, también yo lo puedo, lo puedo asociar con una corriente de opinión. ¿Y en qué sentido? Que, pues bueno, yo espero que algún día termine la época neoliberal en nuestro país y que se regrese a esa economía mixta en la cual había paraestatales, en la cual pues México tuvo intentos de pasar de un país en vías de subdesarrollo a una potencia mundial. Para mí hoy en día nuestro país no tiene visos de llegar a potencia mundial y yo pongo a discusión eso, que el neoliberalismo llega a México y dice, si haces esto, si haces estos cambios jurídicos en tus ordenamientos y te desprendes de las paraestatales, vas a pasar a ser una potencia mundial. Yo creo que yo no veo mucha diferencia entre, por ejemplo, los servicios. Yo no veo mucha diferencia entre el servicio de Telmex que prestaba el Estado al que presta un particular hoy en día. O sea, las experiencias, al menos yo he tenido malas experiencias de que, por ejemplo, tenía la telefonía, hice un cambio de domicilio. En el anterior domicilio yo tenía Telmex como compañía y para cancelar el servicio hubieran visto todo lo que batallé era para la inscripción facilísimo, creo que hasta sin papel, o sea, la credencial y luego hicieron el servicio. Para cancelar, me pidieron la devolución de dispositivos que me entregaron, de esos de Claro Video, y después me dijeron, bueno, ya está, pero ahora tiene que llamar a este número, 800 no sé qué, y dar de baja el servicio. Y ahí me tienen media hora en el call center, que marque 1, que marque 2, que marque 0, o sea, son cuestiones que uno dice, pues bueno, se supone que entregando la concesión a un particular iba a cambiar todo esto. Y ese es un ejemplo mínimo, pero tampoco generalizo. Imagino que a lo mejor alguien de ustedes tiene esa telefonía y puede pensar otra cosa. Pero hay casos así, o sea, les digo, en materia de comunicaciones, pues vemos, por ejemplo, ferrocarriles nacionales, ¿no? Yo creo que más que ser un lujo en aquellos momentos era un medio de transporte necesario. Y pues bueno, termina eso. La televisión, pues, de pasar a ser una televisión cultural como fue Imevisión, pues vemos lo que hoy es en día, ¿no? Si no hay nota roja, hay espectáculos, creo que la mayoría de la programación de Televisión Azteca. No digo que sea malo, pero cambió el contenido. ¿Alguien más que quiera comentar, jóvenes?
Pues como dice usted, maestro, se repercutió en que de la paraestatales a que fueran particulares porque ya no hay tantos beneficios para la población. Una, sí hay malos servicios en algunas entidades y segunda, por ejemplo, que ya no hay transporte o ya no, que le quitaron el transporte a la gente que necesitaba, por ejemplo, los ferrocarriles eran muy necesarios para la gente de los ranchos, poderse trasladar de un lugar a otro, incluso con su mercancía. Eh, por ejemplo, a mí me tocó también, entré en irle a ayudar a mi abuelita a ventas y pues todo eso sí repercutió porque pues ya no, al quitar las vías del ferrocarril, pues ya no había medio de transporte para el negocio. En este ejemplo, para mi abuelita, pues se quedó sin trabajo, ya no tuvo manera de llevar a vender sus productos, su ropa a los pueblos como Tanquián, Damián, Aquismón, Cerritos, toda la zona huasteca. Entonces, pues sí, sí afectó bastante en la economía a la gente, pues que tenía necesidad de hacer sus negocios aparte. Sí, pues les digo, son hechos sociales y que a veces traen cambios, ¿no? Pues y que después somos sociedades cíclicas, ¿no? Por eso yo les digo que esa es la opinión que yo les emito, una corriente de opinión, que somos corrientes cíclicas y, por ejemplo, vemos que Ferrocarriles Nacionales desde el 95, 97 fue privatizado por el presidente Ernesto Zedillo, Ponce de León, pero que, sin embargo, décadas después, hoy en el 2021, pues bueno, en el sur del país se está construyendo el llamado Tren Maya, ¿no? Y un Tren Maya que hasta el momento no sabemos hasta cuándo, pero hasta el momento va a ser parte del Estado. El Estado va a encargarse del funcionamiento. No se ha hablado de una concesión. Entonces, por eso digo que es cíclico y entre los planes actuales del presidente en turno, pues bueno, se ha hablado de eso, ¿no? De reactivar los ferrocarriles nacionales. Por si lo que es cíclico. Yo no sé si tenga vida para que me toque ver el regreso de las paraestatales, pero bueno, ahí está una opinión. ¿Quién más, jóvenes? Es que muchos de los compañeros ni siquiera supieron que existieron las paraestatales, maestro. ¿Dónde? Es que muchos de los compañeros ni siquiera saben que existieron las paraestatales. No, pero ¿en qué promedio? La mayoría están 30 años, ¿no? No estoy, o bueno, no sé si es que el problema es que a veces no veo sus rostros, por eso también esa es la importancia al menos en mi caso me gusta aprenderme los rostros para saber con quién estoy hablando, pero creo que la mayoría tiene 30 años, ¿no? Yo tengo 18, profe. Bueno, 18. Pero pues imagino que he escuchado de sus abuelos, de sus papás eso, ¿no? Porque son añoranzas inevitables en las familias, o bueno, no sé si no sea su caso, que escuchen del tren, ya lo comentó ahorita, ¿quién fue el que habló del tren en la Huasteca Potosina? Yo, maestro Joel, servidor. Joel, ya le digo, uno lo escucha de los papás, de los tíos, de los abuelos, o incluso hasta en las redes sociales, ¿no? O sea, a menos que no utilicen también redes sociales, pero hay una red social, hay imágenes históricas, por ejemplo, y eso fue en Aguascalientes, en San Luis, a la falta, porque en aquel momento el teléfono fijo, yo les digo, al menos en mi familia, creo que ese era un lujo. No teníamos esa telefonía fija, ese era un lujo. Uno llegaba a otras casas, por ejemplo, me tocó llegar todavía en el 97, cuando estudiaba el Covach, llegué a una casa de un amigo y el bloqueo que hoy hacemos en el celular, que es una clave o que es la huella o un número, el bloqueo del teléfono era que lo ponían con una caja con un candado, ¿no? O le ponían un candado al numerito, al que le daban unas ruedas ahí a la marcación. Y entonces, en las imágenes históricas vemos, por ejemplo, que eso era un lujo para algunos, o al menos en mi familia, y qué tenía que hacer uno para buscar telefonía, comunicación, pues irse a formar a los teléfonos públicos que tenía Telmex, la cabina y que tenía
una franja de color naranja en la mayoría de los casos, y uno hacía formación. Ustedes lo pueden buscar en internet, la formación que se hacía, como eran las formaciones para pagar el banco, no sé, uno se tenía que formar, y yo me acuerdo que eran, se le costaba creo que 2 pesos para 5 minutos, y estaba uno ahí formándose y hacía formación, y uno ya estaba escuchando las pláticas del otro, y que ya sigo y cosas así, ¿no? Citar todo esto, pues le digo que son hechos sociales que hoy en día, por ejemplo, mucha gente se rehúsa a esos hechos sociales, o bueno, no mucha, algunas personas. Yo conozco personas que se rehúsan a un celular, al uso de celular, al uso de tener redes sociales. Esta semana estaba leyendo un libro que adquirí el año pasado y apenas lo pude terminar este año. Eh, es un libro se llama Las entrevistas con Jorge Sarmiento, con el periodista, y en esas entrevistas, bueno, es parte del programa que él tiene en televisión. Entre las entrevistas que él hacía, por ejemplo, yo le cito ahorita casos comunes, un familiar, un amigo, pero viendo la lectura de Sergio Sarmiento, las entrevistas, pues bueno, vemos que entrevistó a Carlos Fuentes, al escritor mexicano, bueno, panameño, pero ya de nacionalidad mexicana. También entrevistó a José Saramago. O sea, gente de la literatura, y que uno ve en las declaraciones y que ellos se rehusaron. Por ejemplo, José Saramago fue Nobel de Literatura en 1998, un escritor de mucha relevancia en la literatura mundial, y él señalaba en la entrevista que él él si no estaba en su máquina de escribir no podía estar trabajando, que él no tenía computadora, redes sociales. Carlos Fuentes igual, dijo, yo no me hallo, yo no puedo pensar si no estoy en mi máquina de escribir. Eso de la computadora para mí no. Yo no mando correos electrónicos, no tengo correos electrónicos, lo hago vía fax. Entonces, les cito todo eso porque les digo que son hechos sociales que pueden ser morfológicos, institucionales o de opinión, y que traen una adaptación o traen una sugerencia de cambio a las personas, pero que también no pasa nada si no nos asumimos en ese cambio, ¿no? O sea, yo les pongo el caso de un agente común como un agente de la literatura, y que no ha pasado nada, ¿no? O sea, sigue en el transcurso de la vida. No sé si haya algún otro comentario, jóvenes. Yo, profe. Adelante. Pues yo digo que sí es morfológico, ¿no? Porque se forma una nueva sociedad con nuevas normas. O sea, ¿cómo le puedo explicar? Pues es que, no sé, o sea, una sociedad que ya está acostumbrada, pues no sé, como que a sus reglas, o no a sus reglas, sino a sus costumbres y todo eso, pues se tienen que acoplar a lo que ahora en la nueva sociedad van a hacer, ¿no? Bueno, sí, les digo que al final de cuentas, les digo, por ejemplo, ustedes están estudiando para ser abogados, y entre esa formación, pues bueno, se entiende que ustedes están en un cambio, en un hecho social morfológico. ¿Por qué? Porque ustedes son las próximas generaciones. Como lo comentaba ahorita Norma, son personas jóvenes. Pues bueno, ustedes son los que le van a venir a dar forma a la sociedad, a la sociedad venidera, a la sociedad de 30, 40, 50, 60, no sé. Van a formar les toca hacer el cambio en los hechos sociales del 2021, perdón, al 2060, 70, ¿no? Entonces, esa es la importancia de los hechos sociales. Darle forma a una sociedad, para bien o para mal, o imaginemos que ustedes van a hacer, por ejemplo, a ustedes les toca el desafío de los juicios orales.
que tanto estamos batallando como sociedad en varias partes del país. Ustedes son los litigantes de los juicios orales. Los litigantes del sistema mixto, que era oral y era escrito, pues ya poco a poco van desapareciendo. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? Buenos días, profesor. Buenos días. Yo pienso que sí, como dicen, son hechos morfológicos porque pues vamos a poner, ¿cómo se puede decir? Lo que está pasando ahorita en lo de las clases. Hay maestros que, como dice usted, hay personas que no les gusta lo que son las redes sociales, que todavía no se adaptan a eso. Pero vamos a suponer que son maestros igual de la universidad o de cualquier escuela, y lo que está pasando ahorita los tiene que hacer que se adapten para poder dar clases, para poder llegar a las casas de cada alumno. Entonces es como que se contradice, es contradictorio, porque si no haces eso, no creo que puedas decir, bueno, yo no me quiero enredar, yo no me quiero llegar a tanto lo que son redes sociales, mejor dejo mi trabajo. Te tienes que adaptar a las cosas que están viniendo. Son cosas nuevas, son cosas que tenemos que empezar a explorar, y al final de cuentas estamos en el siglo XXI, estamos en el 2021 y sabemos que vienen muchísimas cosas más. Incluso acá en los ranchos había gente que tiene carros. Vamos a suponer los carros. Los carros antes era prenderlo, calentarlo, y ahorita no, ahorita es el carro que llegas, lo prendes, con la alarma lo prendes. Entonces son cosas que van cambiando día a día, año con año. Y como dice la compañera, la sociedad se tiene que ir acostumbrando, porque es como antes lo decían, si no sabes inglés, eres analfabeta. Entonces, ahora no es tanto que no sepas inglés. Ahora, si no sabes de redes sociales, si no sabes manejar la situación del siglo, pues entonces te estás quedando muy atrasado. Exacto. Digo que somos, por eso le llamamos sociedades. A esto me refiero cuando somos construcciones sociales, que esas construcciones sociales, pues les digo, van formando sociedades. Y por eso citaba el ejemplo del matrimonio, lo que era el matrimonio tradicional y lo que hoy es el matrimonio igualitario. Entonces, esos cambios, pues bueno, somos parte de ellos, directa o indirectamente. Directamente, si queremos, por ejemplo, tener vida en las redes sociales, o indirectamente no queremos, pero pues bueno, al final de cuentas ahí están los medios de comunicación. Creo que cada quien le va a dar esas son las ventajas que tenemos en nuestro país, o como personas, la libertad de los derechos humanos, que cada uno le podemos dar el sentido de interpretación a ese medio. Hay quienes utilizan las redes sociales para una difusión personal, cuestiones personales de carácter social, familiar, no sé. Y hay otros que le dan el sentido estrictamente científico, social, no sé. Se ponen a compartir únicamente información relativa a su profesión. Por ejemplo, profe, se podría decir también que se aplica en técnicas de estructura morfológica, hasta en acciones de estructura morfológica, en las mismas decisiones necesarias de la vida íntima de las personas, ¿no? Como el modificar hasta un cuarto, el llegar a una casa habitacional, llegar a un lado donde tú te establezcas, ya estás actuando con una técnica de esa rama, ¿no? Sí, exacto. Les digo que son los hechos sociales, los vamos a aplicar en todas las disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, en algunas partes, yo lo he visto, eso se lo he visto allá en Aguascalientes. Uno va entrando de San Luis a Aguascalientes y vemos que por ejemplo,
La sierra, parte de la sierra, está poblada ya urbanizada. Y al igual que San Luis, el tipo de construcción que ahora se está utilizando es la vivienda vertical. Vemos que están levantando muchos edificios. Es la vida condominal de la sociedad y esos, le digo, al fin, por eso le digo que somos sociedades cíclicas, ¿no? Porque ese proyecto lo hacen hoy en día particulares, la vivienda vertical, pero ese es un proyecto que el Estado fue creado desde los 70s con Infonavit, con Fobiste, ¿no? Que crearon ese tipo de vivienda para formar un nuevo tipo de sociedad. No es lo mismo vivir en una casa de un solo nivel o de 2 niveles, pero dentro de una colonia, un fraccionamiento, no sé, a vivir en un régimen condominal. O sea, son diferentes formas de vida. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? Yo quería comentar algo, referente a lo anterior. Yo pienso que ahorita, hoy en la actualidad, la misma sociedad te va orillando que tú vayas cambiando. Por ejemplo, esto de la pandemia. La verdad, me imagino que la mayoría, nadie se imaginó llevar clases en línea, y más las personas que ya son más grandes. Tuvieron que adaptarse a lo que es la sociedad y la forma en que se está llevando, y tener que aprender cosas nuevas, independientemente si antes nunca las habías hecho. Y es igual para salir adelante. Y, por ejemplo, también mencionaba usted de los matrimonios que son de lesbianas y homosexuales. Creo que para las personas con más edades, les cuesta mucho aceptar eso. Pero, por ejemplo, para nosotros que pues tenemos un poco menos de años, ya lo vemos normal. Incluso cuando te dicen, no, pues es que soy gay. Ah, no, pues bien, ¿verdad? O sea, uno lo ve normal, pero otras personas sí como que les cuesta mucho el hecho de el cambio de la sociedad que está dando drásticamente. Sí, les digo, yo les pongo el ejemplo del matrimonio, los tipos de matrimonio, ¿no? El tradicional y desde el punto de vista jurídico lo que era. Ustedes pueden ver los textos, cómo se define el matrimonio, y era la unión entre un hombre y una mujer. Hoy en día, ¿qué es el matrimonio igualitario? El matrimonio igualitario es la unión de 2 personas, y eso significa que yo como homosexual, como bisexual, como transgénero, yo al final de cuentas soy una persona. Y yo como persona puedo contraer matrimonio con otra persona que sea homosexual, lesbiana, transgénero, según la clasificación o la definición que se dé a otra persona. Y como sea, somos 2 personas y eso, les digo, es parte de los derechos humanos. Por eso son parte de los hechos sociales. Y también, pero también está claro, aún no está reformada la normatividad nacional completamente. Hay estados que se han opuesto. En el caso de San Luis, pues bueno, el año antepasado, fueron aprobados los matrimonios igualitarios. Hay otras partes del país que aún no. Entonces, pues les digo, hay matrimonio tradicional y matrimonio igualitario. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? La siguiente semana, bueno, más bien, esta semana tenemos evaluación. No les he encargado las actividades de la plataforma porque hasta donde me quedé, aún no pueden todos abrir la plataforma, o ya no falta alguien. Ya todos la pueden abrir, jóvenes. Yo sí ya tengo mi materia bien. ¿Quién falta? A lo mejor dígame quién falta de abrir, que no puede abrirla, que no tenga acceso aún. ¿Me puede decir el número de su materia para ver si está correcto? Es que me las cambiaron, pero no sé si ya me las pusieron bien. Yo todavía no puedo. Es Sociología 2021
1C, Z, 10036. Así me parece sociología. Bueno, como sea, tenemos evaluación. ¿Cómo los voy a evaluar? Vamos a hacer una actividad. Ahorita les paso el dato, esperen. Sí, ya chequeé su materia, sí está bien. A ver, alguien que falte, si no. En su materia, que es la misma, que es terminación 136, no tiene publicado, o sea, noticias. Ya ve que luego a veces publican la bienvenida o el nombre de los profes. No, pero sí está. Por eso es 136, terminación 136. Esperen, es 136, sí. Ah, ok, entonces yo sí la tengo encargada. ¿Cuál numeración dijo que era, profe? Disculpa. 2021 1ZC 136. Bueno, vamos a hacer esto para que no tengan problemas, porque sobre todo en la coordinación me dijeron que hay problemas en la plataforma. Por ejemplo, el cierre de sistema era el lunes 7, no, el domingo 7, mañana 7 de febrero, y se está prorrogando hasta el día 10 porque hay problemas en la cuestión de las plataformas. Entonces, lo que vamos a hacer, les voy a subir aquí ahorita les voy a subir el trabajo en texto, pero vamos a hacer la siguiente lectura, esperen. A ver, ya subí el texto. Miren, ya subí ahí el texto en el WhatsApp. Se intitula La sociología jurídica, un ensayo de definición. Es de un autor, del maestro Óscar Correas. Este abogado ha planteado muchos temas dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito del litigio estratégico. Fue un maestro muy reconocido que incluso ha publicado en uno de sus libros, por ejemplo, pone a discusión la pirámide de Hans Kelsen. Él habla de otro tipo de relación en el derecho, y critica la obra de Hans Kelsen. Entonces, es un escritor nacionalizado mexicano, no es no tiene no nació en México, pero fue un gran maestro en la UNAM. Entonces, es este texto, La sociología jurídica, un ensayo de definición. ¿Sí lo pueden abrir en su equipo, jóvenes? Sí, profe, es un documento de 31 páginas, ¿verdad?
Sí. ¿Qué vamos a hacer con esa? ¿Qué vamos a hacer con esa actividad? Vamos a hacer un mapa conceptual y un comentario sobre esa lectura. Yo con eso y con las actividades que ya me han mandado en correo electrónico, que las tengo registradas, yo los estaría evaluando. Con las tareas, con la participación, asistencia y este trabajo, yo los estaría evaluando esta primera parte. No sé si tengan dudas. Yo ¿Para tengo cuándo una se duda, las profe. estaremos entregando, profe? No lo escuché. ¿Que para cuándo la tenemos que entregar? Ahí está, les digo, yo tengo hasta el día, ¿les parece que fijemos fecha de entrega el lunes? O mañana, ustedes díganme. Sí, profe, el lunes está bien. El lunes a las, ¿les parece a las 8 de la noche? Sí, profe, está bien. A su correo, ¿verdad? Hay que enviarlo. Sí, por favor. Ok, profe, gracias. Ahorita somos aquí, estoy apuntando. Disculpe, ¿Se hace profe. en mano, profe, o en Word? Puede ser igual que hemos trabajado otras veces, puede ser a mano, en computadora. Ok. Disculpe, profe. En tamaño, si es en computadora, en Times New Roman, a 12 puntos. La fecha de entrega es el lunes 8 de la noche. Y yo estaría más tardar el miércoles en la mañana, miércoles 10, estaría subiendo sus calificaciones. Si hubiera una duda, un comentario, lo vemos la siguiente clase. Bueno, profe, ¿me haría favor de agregarme al grupo? Que no estoy. ¿A cuál grupo? De sociología. ¿De WhatsApp? Sí, porfa. No sé si sea administrador, no me he fijado en eso, déjenme checar. O alguien que lo pueda agregar. Por favor, compañeros. Déjenme ver si soy administrador, pero no. Profe, era mapa conceptual y ¿qué más? A ver si lo puedo agregar. Deme su número. 44. A ver, ahorita lo agrego, pero no pierdo tiempo. 44. 43. Sí. Uh-huh. 19. Sí. 73. 57. Bien, ahorita lo agrego. Entonces, ahorita le subo en el archivo las indicaciones, pero ya quedamos lunes 8 de la noche, con un mapa conceptual y un comentario de la lectura. Esa sería la manera de evaluarlos. ¿Dudas, jóvenes? Profe, también me podrá meter a mí al grupo, por favor. Apellidos. Digo, número más bien. No lo escuché. García Díaz de León. Julio Alberto. No, pero ¿dónde quiere que lo ingrese? Igual al grupo de WhatsApp. No, pero ahí necesito su número. Se lo paso. Por favor. 449. Sí. 179. 2115. Bien, ahorita los agrego. Gracias. Sería todo por hoy, Juana. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Dudas? Profe, disculpe. Sí. Le escucho. Para comentarle lo de mi justificación de falta de la semana pasada, que no me dio chance, ya lo comenté con la coordinadora Olguita y Ricardo. Me dijeron que ya habían hablado con usted. ¿Cuál es su apellido? Ramírez Martínez. Dejen preguntarles porque no me han dicho nada. Dejen comentar. Ramírez Martínez, ¿qué? Estela Verónica.
Tengo capturas también, si quieres se las mando. ¿Capturas de qué? Sí, le mando las capturas de pantalla donde les comenté y me dijeron que ya estaba hablado con usted. Bueno, mándalas al grupo entonces. Está Nos bien. vemos la siguiente semana, Profe, jóvenes. Sí. perdón, también en el mismo caso conmigo hablé con la maestra Olga y me dijo que ya había también hablado con todos los maestros para la justificación de la primera clase. Ahorita los puedo. Servidor. Déjenlo, ya lo apunté y lo comento con ellos. Bueno, muy amable maestro, gracias. Sí. Nos vemos entonces, jóvenes. Gracias, buen día. Disculpe, profesor. Sí. Lo que pasa que un compañero acaba de colocar en el grupo sobre que la plataforma parece que tenemos que realizar esa evaluación. No, esas actividades no son esenciales en la materia. Es que me meten a mí en problemas porque no todos, y creo que eso no ha quedado claro, no todos pueden abrir la plataforma. Entonces creo que eso no se me hace equitativo que yo valore quién lo hizo y quién no lo hizo, porque no todos pueden ingresar. Entonces no veo, o sea, para mí no es conveniente eso. Por eso les he estado preguntando que si todos pueden ingresar. Si todos pueden ingresar, esa actividad sí cuenta. Pero con uno que no puede ingresar, pues no se me hace justo. No sé si me entienden. Y son cuestiones ajenas a mí y a ustedes también, porque no, a menos que no sepan ingresar, bueno, ese sería otro problema, pero si no se les habilita la plataforma, pues para qué les pongo a realizar los ejercicios que vienen ahí. Muy bien, profe, gracias. Oye, ya si les digo, si quieren hacerlos, pues les digo, no se me haría justo, la verdad, porque con uno que falle, que no puede ingresar, pues lo ponen de desventaja a él, ¿no? Entonces ahorita subo la actividad al grupo de WhatsApp. Nos vemos la siguiente semana, jóvenes. Nos vemos, profe. Gracias, buen día. Hasta luego, profe, buen día. Gracias. luego, nos buen vemos. día. Ese es mi Rafa. Saquen los cafecitos calientitos.